Bienvenido a la sesión de configuración e integración de dominios on-premises con Office 365 y Microsoft Azure. Mi nombre es Darwin Castro, MVP de Office Server and Services, y este webcast está programado para mostrar las diferentes opciones que tenemos para integrar nuestro directorio activo y nuestro dominio de Internet dentro de los servicios de Office 365. Antes de comenzar, voy a mostrar una serie de problemas frecuentes que nos han reportado dentro de la comunidad de Office 365 y que básicamente resumen todo lo que el usuario puede llegar a plantearse o encontrarse dentro de una integración de Office 365 dentro de su organización. La primera sería la integración de Office 365 o los servicios de correo de Office 365 con las webs, como por ejemplo WordPress. Muchos usuarios reportan que quieren enviar a través de formularios de contacto o intercambiar correo desde su web utilizando los servidores de correo de Office 365. Vamos a estudiar cómo preparar nuestro dominio local o nuestro Active Directory para hacer una elevación hacia Office 365. Y eso lleva al tercer problema, que mis usuarios tienen dos contraseñas, una cuando se validan en el portal de Office 365 y otra cuando entran en su ordenador o en su PC dentro de la organización o los servicios que están delegados dentro de la organización de los usuarios. Esos problemas vamos a eliminarlos, y por eso el objetivo de este webcast es la integración de Office 365 con todos los servicios de red de una empresa convencional. Básicamente la configuración de dominios externos, como hablamos, dominios de Internet, luego la configuración de dominios internos, los dominios on-premise o los dominios de Active Directory, y luego vamos a estudiar la configuración del single sign-on. Cómo vamos a lograr que nuestros usuarios se validen con una sola contraseña, tanto en los servicios de Office 365 como en los servicios on-premise de nuestra red. Entonces, hablamos en nuestros objetivos generales. Vamos primero a estudiar la administración, o vamos a administrar Office 365 con los dominios externos o los dominios de Internet. Los dominios de Internet, obviamente desde que los sitios públicos de SharePoint fueron retirados, ahora estamos obligados a hospedar nuestra página web en cualquier servidor de web hosting a nivel global, ¿no? El 90% de las webs están hechas en WordPress. Es una estadística que nosotros sacamos aquí en España. Y por supuesto, eso trae algunos problemas con él, como la pesadilla de los formularios de contacto, o por supuesto cuando enviamos un correo desde nuestra web es marcado como spam. ¿Por qué? Básicamente, cuando nosotros intentamos enviar un correo desde nuestra web, tenemos que conectarnos al servidor de Office 365 para que Office 365 diga que nuestro correo efectivamente que sale de nuestra web es de nuestra organización. Aquí vamos a ver cómo solucionar este problema, que obviamente afecta y mucho a los usuarios, porque no solamente nos vamos a centrar en un formulario de contacto. También podemos encontrarnos, por ejemplo, herramientas como ticketing por internet que necesitan una comunicación con el usuario, o herramientas de e-commerce que yo tenga publicado dentro de mi página web. Obviamente se van a ver afectadas por este problema, porque los usuarios necesitan recibir correo, y obviamente nuestros clientes necesitan enviarnos correo a través de nuestra página web. ¿Es bastante complicado? No, hay maneras de resolverlo. Realmente hay varias maneras de resolverlo. Y dentro de Office 365 tenemos la opción de hacerlo, y de hecho podemos utilizar servicios de correo de Office 365 y podemos utilizar servicios de correo de terceros, incluyéndolo dentro de nuestra página web y enmascarándolo como si fueran nuestros propios dominios, ¿no? Entonces, los registros MX obviamente apuntan, al momento de nosotros configurar Office 365, los registros MX apuntan directamente a los servidores de Microsoft para que se pueda gestionar el servidor de correo de Office 365. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo un script de contacto, o de formulario de contacto, o de comunicación con mis usuarios? Básicamente tengo tres opciones disponibles para que yo pueda comunicarme con nuestros usuarios. Una de ellas es registrar un dominio alternativo.
Por ejemplo, un caso, yo tengo un dominio.com y registro un dominio.net y a través de ese dominio.net que no esté registrado dentro de Office 365, yo hago la comunicación. Así no dependo del servidor de correo de Office 365. También podemos utilizar widgets o complementos de terceros. Yo pongo de ejemplo Wufoo, que es uno que he utilizado, que está bastante bien, que tienen sus propios servidores de correo y enmascaran el correo como si fuéramos nosotros, nuestro dominio.com, que esté enviando el correo del usuario. Esta opción no sería válida, por ejemplo, si yo tengo mi web en WordPress y tengo un e-commerce y necesito que ese e-commerce envíe correo al usuario. Entonces no es un formulario de contacto, no puedo utilizar Wufoo. En el caso de que sea un formulario de contacto, obviamente es válida porque yo puedo tener ese formulario de contacto hospedado en un complemento de tercero. Y la opción más válida es utilizar el servidor de correo de Office 365. Aquí vamos a ver cómo necesitamos configurar el servidor de correo de Office 365 para que yo desde fuera, desde un script o desde un dispositivo como una impresora, pueda utilizar el servicio SMTP que incluye ese correo para enviar correos en nombre de mi dominio. Entonces, la técnica del dominio alternativo es una técnica válida que se está utilizando hoy en día y algunas veces recomendamos que esa técnica se utilice no solamente por temas de seguridad, sino obviamente por temas económicos. Si yo creo un buzón de Office 365 dentro, y es una pregunta frecuente que se hace dentro de la comunidad, si yo creo un buzón dentro de Office 365 exclusivo para enviar correo desde mi página web, llámese e-commerce o formulario de contacto, hacia un usuario en internet, tengo que pagar una licencia porque es un buzón que se está utilizando. Muchos me preguntan, ¿puedo utilizar un alias? ¿Puedo utilizar? Siempre tenemos que apoyarnos dentro de un buzón para poder enviar ese correo. Entonces, básicamente lo que me dice la lámina es que un usuario se conecta a través de internet al dominio A. Nuestro dominio A sería nuestro dominio.com, donde está hospedada mi página web, y envía un correo electrónico a través de mi página web. Puede ser un formulario de contacto, puede ser una aplicación de e-commerce, y ese correo electrónico se envía a través de un servicio SMTP de un dominio alternativo que está registrado. Obviamente el usuario no sabe desde cómo me va a llegar a mí ese correo electrónico. Entonces, una vez que yo recibo ese correo, yo me empiezo a comunicar con el usuario con el correo convencional. El usuario en ningún momento, a menos que sea una página de registro, va a ver que ese dominio alternativo que yo estoy utilizando es un puente que yo tengo entre mis dos dominios. Entonces, esto es una de las opciones que yo tengo registrando un segundo dominio que yo tengo para poder enviar correo a través de mi página web, teniendo mi correo o los servicios de correo electrónico hospedado en Office 365 sin consumir una licencia, o bien si yo no quiero delegar ningún buzón para estas funciones. Luego, el segundo caso, utilizar los formularios de contacto. Muchas webs no tienen no tienen comercio electrónico, no tienen funciones tan avanzadas como las que estamos hablando. Simplemente necesitan un formulario de contacto donde las personas puedan hacer preguntas acerca de lo que quieran para mi compañía. En ese caso, yo recomiendo utilizar complementos dentro de WordPress o de cualquier CMS que se esté utilizando como página web. Y uno de esos complementos que he estudiado que está bastante bien es este Wufoo. Como este hay muchísimos, y lo que hacen es integrar un código dentro de nuestra web, que muchos, por ejemplo, en WordPress hay plugins para ello, y utilizan un servidor de correo de tercero. Cuando llegue el correo a el usuario final o al usuario que está intentando contactarme, por ejemplo, una copia de correo, el usuario automáticamente va a ver que es de mi dominio, ¿no? Es una opción bastante válida porque no requiere de licencia de Office 365, no requiere de programación y no requiere de un dominio alternativo. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces sí requerimos de, por ejemplo, de que nuestro dominio sea el que reciba y envíe ese correo
por razones de que, por ejemplo, tengo publicado un helpdesk y necesito que el usuario se comunique a través de una dirección válida que necesita licencia. Eso es uno de los casos. En otro caso, hay muchos usuarios, por ejemplo, gestoría de abogado o que requiera de mucha documentación. Las impresoras inteligentes tienen que apoyarse en un buzón para enviar e inclusive recibir correo para imprimirlo. En ese caso, nosotros tenemos que adquirir una licencia de Office 365, un buzón, una licencia de cualquier suscripción, para poder habilitar este servicio de correo. Entonces, y esto es otra pregunta frecuente, ¿cómo se llama el servidor de SMTP de Office 365? Es smtp.office365.com a través de la autenticación TLS puerto 587. Es la opción más válida, con unas limitaciones que casi no son limitaciones, porque cada buzón de Office 365 puede enviar 10.000 correos diarios, ¿no? Entonces depende del tamaño de nuestra organización, nosotros vamos a poder enviar hasta 10.000 correos diarios dentro de ese buzón. Obviamente es una opción bastante más profesional, porque ese buzón también puede recibir correo dentro de mi dominio.com sin necesidad de un formulario o un complemento de tercero o el enmascaramiento de un dominio complementario como la primera opción. Esto es un problema que se ha visto dentro de las organizaciones y es una pregunta bastante frecuente, por lo menos 2 o 3 semanales dentro del foro de Office 365. Entonces yo lo que voy a enseñar es aquí, esto es un dominio ejemplo y lo que voy a mostrar es cómo se debería configurar una página web dentro de un web hosting. Por ejemplo, el host siempre recomiendo, o yo recomiendo que cuando se contrate una página web, si es posible, contratemos una IP fija, una IP estática, porque la IP estática me va a permitir a mí separar el registro arroba o el registro host hacia la dirección IP que me esté asignando mi web hosting. ¿Qué es lo que pasa? Yo voy a aplicar un nombre canónico www hacia ese host que automáticamente apunta hacia un servidor de hospedaje y mis registros MX van a estar incluidos dentro de Office 365. Entonces, de esta manera yo puedo tener un dominio.com, en mi caso es un dominio llamado ancadia.com. Yo puedo tener mi dominio asignado a una web en una IP específica de un dominio a través del protocolo www, me voy a esa IP y obviamente mi dominio va a tener un registro MX dentro de Office 365, ancadia.com/mail protection. Yo en este momento, si yo quiero agregar, por ejemplo, un subdominio, puedo inclusive hospedarlo en un tercer servidor de hospedaje, porque tengo la opción de poder sacarlo y poder poner tantas webs yo quiera, ¿no? Entonces, básicamente es lo que quería mostrar de una pregunta bastante frecuente de cómo tener mi dominio de internet hospedado dentro de Office 365. Vamos al segundo punto, entendiendo los dominios on-premises de Windows Server. Entonces, es una opción que esta parte de la sesión considero que es la más importante, porque ya es a nivel de dominios on-premises, ¿no? Aparte de los dominios externos que estábamos viendo, que inclusive en clientes me he encontrado que las autenticaciones de la página web también están en single sign-on con las autenticaciones del directorio activo, ¿no? Porque, por ejemplo, hay clientes que hospedan algunas extranet y las hospedan dentro de CMS de tercero y obviamente necesitan validarse y necesitan autenticarse con el directorio activo. Entonces, para planificar los dominios on-premises, aquí vamos a ver dominios obviamente basados en Windows Server o el Active Directory. Vamos a ver el nivel funcional, que es otra pregunta bastante típica dentro de la comunidad de Office 365. El nivel funcional de mi dominio que yo tengo que tener para hacer la delegación del dominio de Office 365 y por supuesto vamos a ver qué pasa cuando los dominios están con Microsoft Exchange.
Recordemos que Microsoft Exchange a partir de la versión 2000 se integra como complemento dentro del dominio del directorio activo. Entonces, básicamente, tenemos que conocer controladores de dominio o vamos a ligar controladores de dominio y los servicios directorios de Azure. Tenemos que conocer los roles y obviamente los catálogos globales van a jugar un papel muy importante dentro de esta integración. Y luego vamos a tener que conocer lo que es el maestro de operaciones o el Master Operator para poder hacer delegaciones de directorio activo. Entonces empezaríamos con una teoría básica, ¿no? ¿Cómo es la estructura de un servidor o de un dominio de Active Directory? Recordemos que a partir de Windows NT esto cambió drásticamente. En Windows NT básicamente teníamos un PDC que era el Primary Domain Controller, que era el que tenía todos los roles como tal del dominio y que era quien se encargaba de las autenticaciones a través de la SAM de NT 4.0, el User Manager for Domain. Esto en Windows, a partir de Windows 2000 y así se ha mantenido esta estructura, obviamente mejorándola con cada versión de Windows, cambia drásticamente. Básicamente se divide lo que es la función de aquel PDC y se integran instrucciones dentro del servidor que cumplen y que se pueden distribuir. Entonces, básicamente aparecen los fores, conceptos, los fores, que sería el ámbito general del dominio, y dentro del forest de ese ámbito general tenemos lo que son los dominios de Active Directory. Dentro del forest tenemos el Schema Master, ¿vale? Que son los maestros de esquemas. Los esquemas son las diferentes capas del directorio activo donde se van a meter instrucciones que están integradas dentro del directorio, por ejemplo Microsoft Exchange. Hay funciones que necesitan replicarse a nivel de esquemas como obviamente el correo electrónico, que son funciones críticas y se deben integrar dentro del directorio activo. Luego tenemos el Read Master, que sería el encargado de emular todos esos catálogos globales que vamos a ver un poco más adelante, y el emulador de PDC. El emulador de PDC básicamente es el primer controlador de dominios que nos va a atender y que va a emular ser el principal dentro de un esquema donde ninguno es principal. Él va a asumir ese rol, pero realmente todos son controladores de dominio. Luego vemos dos roles adicionales, que es el Domain Naming Master, que es donde van a pasar toda la gestión de DNS, y esto es otra cosa que también cambió desde NT 4.0. La gestión de DNS, ya Windows no se basa en WINS como antes, sino que se basa en DNS. Entonces toda esa gestión se va a ir a través del Domain Naming Master. Y luego por último la infraestructura, ¿no? Que nos dice cuál es la infraestructura completa o cómo se distribuye nuestro controlador de dominio o nuestro dominio dentro de nuestro dominio local, obviamente, ¿no? Entonces la estructura de un dominio de Windows se define en roles de bosque. El bosque, entiéndase como el nivel superior de nuestra organización. Por ejemplo, hay empresas que tienen un solo bosque y varios dominios. Por ejemplo, un bosque general, lo que es una organización, y los dominios son los diferentes países que están distribuidos, que tienen sus dominios locales. Entonces, el bosque obviamente lleva el esquema o la estructura del directorio activo, y el maestro de nombre de dominio, quien debe conocer a través de DNS dónde está cada cosa, dónde se replica, dónde está el dominio, los dominios hijos que pertenecen a cada bosque. Luego se distribuyen los roles de dominio. Importantísimo conocer esta información para las replicaciones con Microsoft Azure, porque por ejemplo el emulador de PDC o el READ y la infraestructura entrarían como roles dentro de cada dominio local. Recordemos que solo un servidor un solo controlador de dominio puede tener un rol. Es decir, si yo tengo la infraestructura en el servidor A1, solamente la infraestructura debe estar en A1, pero yo puedo distribuir los roles, es decir, los otros dos roles pueden estar distribuidos en otros servidores. Cuando instalamos nuestro primer controlador de dominio, los 5 roles, obviamente los roles de bosque y los roles de dominio están en un solo controlador de dominio porque no existe otro. No es la mejor práctica y debe distribuirse.
Entonces, la estructura del dominio de Windows, siguiendo un poco el orden, básicamente es esta que están aquí. Son servidores que replican información a través de los catálogos globales. Los catálogos globales son los que, dominados por el rol del read, son los que tienen o los que reflejan los SID de los usuarios. No todos los controladores de dominio son catálogos globales. De hecho, lo vamos a ver ahora, yo tengo que asignar el rol o la función, porque no es un rol, sino es una función del dominio de catálogo global. Yo tengo que asignarse la mano cuando ya yo instalo un segundo controlador de dominio de nuestra red. Los catálogos globales básicamente son los que tienen los SID de los usuarios. El SID es la identificación, el número de DNI o de cédula o de pasaporte que tiene un usuario. Esa identificación es la que yo voy a replicar dentro de Azure o hacia Azure, perdón, y es la que me va a permitir a mí decir que un usuario efectivamente es el mismo usuario que está haciendo login en on-premise y es el usuario que está haciendo login dentro de los servicios directorios de Azure. Entonces, el catálogo global juega un papel muy importante dentro de nuestro dominio porque es el que contiene esa información o ese número de identificación dentro de nuestro dominio. Entonces, bueno, esto aquí muestra más o menos cómo sería la estructura a través de nombres canónicos, la estructura de replicación de los catálogos globales. Entonces, nuestro dominio cumple con los requerimientos. Para yo poder planificar y para yo poder extender mi dominio hacia Microsoft Azure, yo tengo que verificar realmente qué es lo que necesito tener o cuáles son los requisitos que me pide Microsoft para yo poder replicar mi dominio. Primero, la versión de Windows. Obviamente las versiones de Windows son importantísimas porque las versiones de Windows me definen el nivel funcional o el FSMO de hasta dónde puedo extender yo mi FSMO. Recordemos que de máxima recomendación que nuestra versión de Windows mínimo sea Windows Server 2008 R2 para poder replicarse con Microsoft Azure. Luego viene el nivel funcional de dominio. Recordemos que el esquema tenemos dos niveles funcionales. Tenemos a nivel de forest, nuestro dominio tiene nuestro forest tiene un nivel funcional y nuestro dominio tiene otro nivel funcional. Obviamente, cuando yo instalo Windows 2008, el nivel funcional por defecto de Windows 2008 es Windows Server 2003 nativo. Ese no nos funcionaría, no nos funciona para hacer las replicaciones en Microsoft Azure. Nosotros tenemos que tener un nivel funcional mínimo de Windows Server 2008 para poder hacer esas replicaciones. Y ese nivel funcional lo consigo obviamente con Windows Server 2008 o el recomendado que es Windows Server 2012. ¿Por qué digo recomendado? Porque ya a partir de Windows Server 2012 se siguen metiendo instrucciones de seguridad y es un servidor que realmente está preparado para trabajar en ambientes híbridos. Vale, entonces Windows Server 2012 es un servidor que por defecto nos va a traer el nivel funcional en Windows Server 2008 en modelo nativo que es compatible con el nivel funcional que me voy a encontrar que necesito para replicar en Azure. Obviamente, lo más importante lo más recomendable es que el nivel de funcional de nuestro dominio se encuentre en Windows Server 2012 nativo para que se activen todos los symbols necesarios para yo poder hacer sin el sign-on y las extensiones del dominio que voy a poder disfrutar porque tengo la última versión. El maestro de operaciones debe estar obviamente bien distribuido, como dijimos antes, el maestro de operaciones tengo que saber dónde están los roles distribuidos dentro del dominio y obviamente dónde están los catálogos globales que son los que nosotros vamos a replicar o los SID de usuarios locales vamos a replicar para que se haga un single sign-on y para que Azure sepa cómo hacer el matching de los usuarios que están locales en Office 365. Entonces, importantísimo, ¿qué versión de FSMO tiene tu dominio?
Insisto antes en eso porque es una herramienta fundamental que nos vamos a encontrar o un problema fundamental que nos vamos a encontrar al momento de hacer la replicación del dominio. Siguiendo con la sesión, yo voy a hablar sobre los dominios on-premises y Windows y por supuesto Microsoft Azure Directory Services, ¿no? Recordemos que Microsoft Azure Directory Services, Microsoft Azure Directory Services está incluido a través de una herramienta que se llama Azure AD Connect dentro de todas las suscripciones de Office 365. Obviamente dentro de las básicas también está incluido y nos da la opción de delegar nuestros usuarios o de hacer una replicación de nuestro directorio activo en Office 365. No es una herramienta que es obligatorio implementarla, pero obviamente es una herramienta que nos va a facilitar la vida en organizaciones que tienen muchos usuarios locales y que tienen sus servicios de Office 365. ¿Por qué? Porque yo desde mi móvil, desde la web de Office 365 o desde mi oficina voy a tener un solo usuario y voy a tener una sola contraseña. Entonces Azure AD Connect en su versión básica, que es la que está incluida, nos permite hacer el sign-in-sign-on y la replicación de esos usuarios y de esas contraseñas. También hay una opción que yo puedo tener y es una opción que incluso cada vez es más recomendada y es una opción a donde deberíamos pensar ir, de tener un segundo controlador de dominio hospedado en Azure. Obviamente yo puedo identificar o yo puedo utilizar mis usuarios que se validen en un servidor a través de una VPN en Azure y en mi oficina tener un segundo controlador de dominio replicando, pero mi dominio está no solamente replicado con AD Connect, sino que está en Azure también. Dentro de Compartimos, que es una revista en español, hay un artículo, ahí dejo el link, hay un artículo de cómo configurar en los servicios de Azure, que básicamente lo vamos a hacer ahora, pero ahí está paso por paso un artículo que yo dejo para que lo puedan, para tener una guía paso a paso de cómo hacer esa replicación. Entonces, los servicios de AD Connect básicamente me replican mis usuarios en la nube, replican los SID de los usuarios, lo que estábamos hablando, para identificar a los usuarios y decir, este es el mismo usuario que está en on-premises y el mismo usuario que está en cloud y yo pueda entrar al portal de Office 365 y pueda entrar también en mi PC local con la misma contraseña y por supuesto esto tiene una sincronización constante dentro de Office 365 y de los usuarios que yo voy modificando. Por ejemplo, si yo agrego un usuario dentro de mi directorio activo local, obviamente ese usuario cada X tiempos va a replicarse dentro del directorio activo o el Azure AD Connect. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo desde on-premises puedo agregar y eliminar usuarios y esa información se va a replicar dentro de Office 365. También, obviamente, replicar contraseña. Yo aquí reinicio una contraseña y una vez que se cumple la replicación, yo voy a ver la contraseña replicada. Entonces, el primer paso para lograr un single sign-on que deberíamos y tendríamos que tener en nuestra empresa es llevar nuestro directorio activo a la nube. Y obviamente debemos dar el salto. Esto es una pequeña encuesta que hemos hecho a través de nuestros clientes y la adopción ha sido bastante rápida porque ya el 55% de nuestros clientes ya tiene el Azure Directory, el Azure Connect. ¿No? Ya nuestros clientes, el 55% ya está replicando sus usuarios en la nube. El 24% ya funciona con un controlador de dominio de lectura en Azure, es decir, el 24% de nuestros clientes ya tiene un segundo controlador de dominio en Azure. No solamente replican las contraseñas y los usuarios en AD Connect, sino que ya en Azure ya tienen un controlador de dominio adicional conectado a través de VPN. El 29% replica su AD a un DC en Microsoft Azure, ya no solamente como Read Only Domain Controller, sino un controlador de dominio completo. Y el 14% ya el 14% todavía no ha dado el salto, ¿no? Entonces yo voy a explicar, yo tengo un controlador de dominio aquí. Este controlador de dominio está basado en Windows Server 2012.
Y obviamente yo tengo instalada la versión de Azure AD Connect. Esta herramienta en el artículo que dejo, que el nombre anterior de la revista compartimos, está en el enlace. Es una herramienta gratuita, obviamente, que es para todos los suscriptores de Office 365. Entonces, básicamente yo me voy a encontrar una herramienta en el portal nuevo de Office 365. Me voy a encontrar una herramienta que se llama Dirsing Status. Esta herramienta es la que me va a permitir a mí verificar o tener un monitor en la web de cómo están mis replicaciones con Office 365. Para poder acceder a Azure AD Connect, yo voy a ir a la parte de administración. Si estoy entrando por primera vez en la parte de administración, en el icono gris en la A, y luego aquí voy a Azure AD Connect, y una vez que pinche aquí se abren los servicios de directorios de Azure. Entonces yo voy a ver todos los dominios que yo tengo configurados dentro de Office 365, y este sería mi dominio local que de momento no lo tengo verificado. Entonces en la parte de Directory Integration yo tengo que activar que se repliquen los directorios. Y obviamente hay unos pasos que yo tengo que seguir para poder lograr la integración de del directorio. En esta sesión yo voy a mostrar cómo, una vez instalada la herramienta, que ya lo tengo yo sincronizado, es esta herramienta de aquí. Vale. Una vez instalada la herramienta yo tengo la opción Express. La opción Express, voy a mostrar mi configuración. La opción Express es la que permite a mí sincronizar mi directorio local, que es ancadia.local, con el servicio de Azure. Entonces yo aquí inclusive yo puedo cambiar, o yo en este momento estoy solo lectura, pero yo puedo ver todos los objetos que yo estoy sincronizando. Por ejemplo, si yo tengo un Exchange híbrido, lo que hablamos, la información de Exchange también me la puedo llevar a Azure. Yo, por ejemplo, estoy viendo que estoy sincronizando los passwords, y por supuesto, bueno, yo tengo deshabilitado que un usuario se puede escribir desde Azure, se puede escribir también dentro del directorio activo. Estas opciones, obviamente, entre la versión de Windows sea más actualizada, yo voy a poder tener muchísimas más opciones, ¿no? Aquí yo voy a ver, vamos a esperar que abra. Aquí yo voy a ver las diferentes opciones que yo voy a tener para conectar mi directorio activo a Azure. Básicamente yo primero necesito la cuenta de administrador dentro del servicio de Office 365 para poder configurar las opciones de sincronización. Y luego, por supuesto, yo puedo cambiar las opciones del single sign-on. Yo puedo decir que los usuarios, me voy a validar aquí, yo puedo decir que los usuarios tengan single sign-on o no. Para ello voy a abrir aquí. Entonces estoy utilizando mi credencial dentro de Office 365. Entonces hay dos maneras de hacerlo. Yo puedo sincronizar mi contraseña a través de este portal, o también otra opción que puedo hacer la federación del directorio activo a través de un certificado de validación extendida. Lo más básico, el primer paso que nosotros tenemos que dar, por supuesto, es la sincronización de password, que es lo que nos incluye este servicio. También quiero dejar una herramienta que se instala, que está en esta ruta Program File o archivos de programa, Microsoft Azure Sync, UI Shell. Esta herramienta, este Miss Client, es un monitor que nosotros vamos a tener constantemente diciéndonos, es como lo tenemos en Azure, también lo tenemos a nivel local. Entonces este monitor lo que nos va a permitir a nosotros es ver cómo se está replicando nuestro directorio activo, qué es lo que se está exportando y hacia dónde se está exportando. De hecho, tengo herramientas como conectores que me permite a mí crear opciones y crear acciones de manera automatizada para que yo pueda desde aquí personalizar un poco esa sincronización, ¿no? Entonces puedo hacer búsqueda, inclusive puedo tener un diseñador
de objetos en específico y usuarios o grupos, que esto me lo han preguntado muchísimo, o dispositivos en específico. Incluso puedo crear un tipo de dispositivo y puedo asignarle una función. Por ejemplo, si yo quiero que un tipo de dispositivo en específico, por ejemplo un teléfono móvil, se sincronice o no se sincronice, lo puedo hacer desde esta herramienta. Es una herramienta que se instala cuando instalamos el Azure AD Connect. Básicamente, de una manera bastante rápida, esto es lo único que nosotros vamos a tener que configurar para poder tener esta sincronización constante. Entonces nuestro directorio activo está ya configurado y está replicado, y tenemos, obviamente, tenemos un monitor tanto en la web como en la herramienta que acabo de decir, que está instalada en nuestro servidor. Estos serían mis usuarios. Estos son los usuarios de mi empresa, y si voy al mi directorio activo a compararlo, entonces también son los mismos usuarios, ¿no? Por ejemplo, esto aquí, estos usuarios a nivel de demo, para no seguir, este es el mismo usuario con la misma validación que se encuentra en directorio activo, y obviamente este usuario también se encuentra en on-premise. Este usuario Darwin Castro, Todas estas herramientas las tengo disponibles a través de la Azure AD Connect, ¿vale? Dentro de Office 365. Para finalizar, vamos al último tópico de la sesión, de las estrategias de migración y modalidades de dominios híbridos, ¿no? Básicamente, una vez que yo tengo ya todo esto estudiado, yo puedo hacer la federación de mi directorio activo a través de, obviamente, la herramienta de federación del directorio activo. También tengo la opción de la Azure Authentication App, que recomiendo muchísimo estudiar a profundidad esta función o esta aplicación, que nos va a facilitar la federación de opciones y de usuarios. Y también tengo el OneLogin y herramientas de terceros, ¿no? Entonces, ¿qué necesito para hacer una federación de mi directorio activo? Obviamente los certificados de validación extendidas, que son esos que te ponen verde el navegador, que son certificados de seguridad fuertes. Proveedores de servicios de validaciones single sign-on, obviamente Azure es uno, ¿vale? A través de Azure Apps. Y luego el directorio activo debidamente federado. Entonces, para poder hacer eso, existen opciones. Está el Azure Authentication App, que es una en modo multifactor y funciona para cualquier dispositivo. Tenemos en el Marketplace, tenemos federaciones como Citrix, Google Apps, Facebook, Office 365, servicios de validaciones de OneLogin que funcionan a través de SAML, ¿vale? Que es un provider a través de X509. Y por supuesto podemos hacer nosotros nuestra propia federación, recomiendo con un certificado de verdad, no autofirmado, dentro del directorio activo. Entonces, básicamente es lo que quería dejarles. Recordemos que todas estas opciones están muy bien documentadas dentro de la web de Microsoft, y que es importantísimo que elevemos nuestro directorio activo, que federemos nuestro directorio activo hasta Azure, para que nuestros dispositivos móviles, que estamos en un ambiente móvil más cada día, nuestros dispositivos móviles puedan realmente conectarse en nuestras empresas, ya no dependiendo de una conexión RDP como antes, sino que tengamos una sincronización de verdad. También recomiendo tener los autenticadores multifactores, como hablamos antes, que es lo que me va a permitir tener más de una autenticación. Por ejemplo, todos los móviles hoy en día me leen la huella dactilar, la opción de SMS o la opción de una segunda contraseña. Estaré encantado de responder todas las preguntas. Gracias por asistir a esta sesión, y espero haya sido lucrativa para ustedes.